Seguimos compartiendo la tarde en casa. Plantea un televidente: los tamberos no pueden donar esa leche para la gente que está sin casa. De repente podrían llevarla en barco. Bueno, supongo que se refiere a canoas, como decía Braga, que era tradicional en inundaciones en otra Claro, época. cuando se llevaban los tarros esos Claro. qué buenos, buenos músculos había que tener para poder Y cargarlos, sí, ¿no? sí, lo que Llenos. pasa además ordeñaban a mano Claro, también. exactamente, por Dice, cierto. bueno, o en helicóptero, y así no la tienen que tirar. Lo que ocurre es que es muy difícil movilizar también helicópteros, no solo por el costo, sino por el lugar donde tienen que operar en casos de inundaciones. En fin, es un problema bastante complejo, pero de verdad que a veces parece imposible Sí. de sacar de determinados lugares. En el campo, porque uno piensa en las zonas cercanas a las rutas o a los caminos, pero hay gente que queda aislada siempre que llueve y con una intensidad mucho menor a la que llovió en estos últimos días, ¿no? Estamos recibiendo los comunicados de ustedes, miren que llegan a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, o también, por cierto, a nuestro mail. Lorena dice, mi pobre localidad de 25 de agosto, gracias por estar. Un abrazo, fue algo muy triste ver tanta agua en mi pueblo, las casas bajo agua, fue muy grande la creciente del río, las canchas y ver el agua cerca de mi casa, dice mientras se comunica con La Tarde en Casa. Abrazo, Lorena, despacito, despacito, tú sabes que estas cosas se revierten. Acá el único lugar del que no podemos volver es de los fallecimientos. María nos escribe y dice, buenas tardes, lamentablemente todo lo que ha sucedido con el clima en estos días. Para los productores familiares estamos pasando días muy duros, ya que el exceso hídrico nos está dejando sin nada. Los productores hortícolas principalmente no podemos entrar para cosechar los boñatos que están prácticamente todos todavía en la tierra. Con la gran humedad hay cosechas enteras de cebollas en galpones pudriéndose. Los precios no ayudan porque hoy por hoy estamos vendiendo cebolla a 300 pesos la bolsa de 20 kilos. A eso hay que descontarle el flete, la comisión, los gastos de insumos y el trabajo, y no lo contamos, si no los números no dan. Es María Amarillo que se comunica con La Tarde en Casa. María Inés, Ustedes están ahí, en esos departamentos. Exactamente, desde allí nos están haciendo el honor de mirarnos. Estamos viendo aquí en el sur, en el litoral platense, digamos, Colonia y San José como dos de los departamentos más afectados. Y en el centro, hoy hablando con el intendente Morera, que me decía que había hablado con Vidalín, y dice, nosotros ya estamos vaquianos en esto de las inundaciones, ¿no? Hay 2.067, sería el segundo departamento más afectado. También 33, con 1.300 y tanto, 1.323 concretamente. San José, decíamos, con 1.250. Y después en el litoral oeste, en el noroeste del país, Paysandú, con 1.191, se destacan en un mapa que está, salvo, bueno, ahora hay también en Tacuarembó, que era el único departamento que no tenía evacuados, ¿no? Sí. Hay 7 en este momento. Hasta en Montevideo se registraron varias decenas de evacuados, de evacuados en Canelones y en todo el país. Un escenario bastante atípico y bastante duro, ¿no? Porque buena parte, bueno, obviamente lo que se perdió y el estado del tiempo no lo podemos regular, por lo menos no por ahora y voluntariamente, pero esto significa para todo el país muchísimo dinero el que se perdió y el que va a haber que reponer, si es que se puede, en materia de casas para las personas que perdieron las casas, escuelas. Teníamos lo que era el testimonio del hospital de Dolores. Solamente en Dolores se habla de 100 millones de dólares, solo en Dolores. En Colonia, otro tanto por lo menos, porque hay 1.000 casas que han sido, algunas totalmente destruidas, pero la mayoría afectadas. Y después está la caminería rural, aunque sea de Tosca, es de un costo muy alto. Una red muy extendida que tiene que ver con la salida de la producción, con la salida de la gente que vive en esas zonas. La verdad que va a haber que seguramente el gobierno va a tener que tomar alguna medida distinta, especial. Va a haber un congreso de intendentes también que se ocupe de este tema
creo que el próximo fin de semana, pero El en todo sábado. caso, el sábado, ahí está, El lo sábado hablamos en con... Suárez, en la residencia Sí. de Suárez y Reyes, ha convocado el presidente de la República a este consejo extraordinario de ministros. Claro. Nos vamos a ir ahí. No, digo Congreso de Intendentes, además del Consejo de Ministros, me por equivoqué. supuesto, claro. Vamos a irnos a Colonia, porque una de las rutas que estuvo cortada justamente fue la Ruta 1, una de las grandes y más importantes rutas nacionales. Antes vamos a compartir con ustedes un consejo de Agua Cascada. El dolor de cabeza, la presión arterial baja, la falta de energía y dificultades para concentrarse son síntomas de deshidratación. Beba abundante agua en el día, antes, durante y después de las comidas. Y si de agua se trata, nosotros preferimos Cascada, agua pura, agua nuestra, en envase de vidrio, con tapa rosca, mantiene inalterable todas sus propiedades. Cascada con o sin gas, el champagne de las aguas minerales. 23 11 11 11 y se la llevamos a su casa. Cascada en su mesa todos los días, en su vida, siempre. Le agradecemos que reciba a la tarde en casa. Está en línea el señor intendente de Colonia, el doctor Carlos Moreira. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, intendente? Claro, Intendente... por segunda vez estamos hoy. Es cierto, qué día difícil tiene. Hace tiempo que no conversamos, conversamos dos veces. Además de las inundaciones, bancarme 2 veces hoy. Yo sé, por intendente, favor, que es un placer. está viviendo momentos difíciles, pero esto seguramente usted no lo esperaba cuando le tocó la responsabilidad de la intendencia, pero... Y eso que soy veterano de guerra, igual que Cacho Vidalí, ¿no? Yo le quería preguntar, Voy por este es la su tercera. tercer periodo, ¿verdad? Tercer periodo, exactamente. Tercer ¿Alguna vez había vivido una situación como esta? Nunca. Habíamos vivido situaciones difíciles, pero nunca de esta magnitud. Yo recuerdo en el 2011, Ajá. el 2003, el 11 de febrero del 2003 se cayó la Ruta 1 en el mismo lugar que ahora, con mucho mayor gravedad, pues se desplazó todo un terraplén. Y me acuerdo perfectamente porque ese día cumplió mi hija 15 años y yo me tenía que ir a Montevideo, tuve que dar una inmensa vuelta para llegar. Me acuerdo así vívidamente de ese momento, pero no fue tan grave como esto. Ahí Rosario sufrió una inundación muy grande, pero no el resto de las ciudades. En este caso fue un tema que afectó a 7 localidades del departamento de Colonia con una violencia para mí sin precedentes. Yo no recuerdo algo similar a esto. Fíjese que si estamos hablando de 3.000 desplazados, 3.000 evacuados, es muchísima gente, ¿no? Claro. Muchísima Por supuesto gente. que sí, ustedes les llevan adelante el dudoso honor de ser los primeros. Preferiría no tenerlo. Claro, pero bueno, me imagino. Lamentablemente es así. Intendente, esa Ruta 1 que se rompió en esa oportunidad y ahora nuevamente, la reparación de la misma corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero ahora da paso la ruta, ¿no? Porque Bien. la ruta es doble vía, ahí Bien. comienza. Ahí es doble vía, tiene 2 puentes, hay un puente cuyo es más viejo, cuyo estado aún no se conoce y ahí por ese puente no se puede transitar, Ajá. pero el otro puente absorbe todo el tránsito en dos direcciones. Así que Bien. ahí ahora hay paso, primero había paso para vehículos livianos y luego camiones y ómnibus están pasando por el puente nuevo de la ruta que ese estructuralmente, según se nos ha informado, está bien. Así que por lo menos se circula por la Ruta 1. Bien. Téngase presente que la Ruta 1 que termina en Colonia tiene muchísimo tránsito y que además todavía se le suma lo del puerto de acá de Colonia del Sacramento, ¿no? Claro. Es decir, la cantidad de gente que viene de Buenos Aires o va a Buenos Aires. Sí, estamos mirando algunas imágenes aéreas del departamento que son realmente muy gráficas, pero Colonia, intendente, también tiene una realidad singular, que es un departamento muy urbanizado, tiene Exacto. muchas ciudades, como relativamente. Tenemos para lo que es el 14, país. tenemos 14 ciudades, tenemos una trama urbana muy especial, a diferencia de otros departamentos que tienen una gran capital y pequeñas Claro, localidades. y ahí también, bueno, ahí están obviamente los desplazados, pero también está afectada, además de la caminería rural, que por lo general es más ligera, pero al mismo tiempo se destruye con más facilidad, las vías urbanas. Claro, porque la caminería rural en general no tiene asfalto, es decir, salvo algunas casas, hay vías de asfalto en la caminería rural, son todas de balasto, ¿no? Entonces la lluvia se lleva todo el material y quedan casi en tierra, lo cual obliga a hacer todo un replanteo después
que realmente es muy caro y que seguramente vamos a tener que recurrir a contratar empresas, porque con nuestros propios equipos no podemos absorber el impacto de 2000 y pico de kilómetros con daños muy severos. Entonces seguramente tendremos que hacer contrataciones externas, licitaciones, para proceder a una pronta reparación. Porque acá no podemos decir vamos a tomarnos 2 años para hacer esto, porque mientras tanto la producción no puede salir. Colonia no es solo un productor en materia de agricultura, sino que Colonia tiene una actividad lechera muy importante. Y eso son camiones todos los días recogiendo la leche, no es una vez cada cosecha, es todos los días. Entonces eso lo tenemos que tener en buena condición, ¿no? Es imprescindible tenerlo en buenas condiciones. Bueno, estamos procurando un contacto también con Carmelo Vidalín, intendente, que es otro de los jerarcas departamentales que enfrenta una situación complicada. Me decía hoy, aunque ya están más vaquianos en materia de Sí, bueno, porque ellos vienen todos los años. Claro, pero de todas maneras es una realidad. Ahora, en este momento, están en 2067 claro, y probablemente tengan para algunas horas más o algún día más de complicación. Y eso es todo en una sola ciudad. Claro, todo en la misma zona. En la capital. En el caso del departamento de Colonia, repasemos, era que Carmelo, Rosario, Nueva Albesia. Carmelo, Rosario, Nueva Albesia. Y después con afectaciones menores, pero igual con desplazados y daños en todos lados, ¿no? Después tenemos Colonia del Sacramento, tenemos Florencio Sánchez, tenemos Juan Lacase también y Nueva Palmira. Son siete ciudades afectadas. Intendente, Gerardo hablaba recién de una posible reunión del Congreso Nacional de Intendentes. ¿Tiene fecha? No, pero la Comisión Sectorial de Descentralización, que es la que toma a su cargo todo este tipo de los programas de caminería y todas las transferencias del Gobierno Nacional, todo la Comisión Sectorial se va a reunir el martes. ¿Martes que viene? Seguramente el Congreso en pocos días también se convocará. Bien. Creo que yo estuve con Sergio Botán anoche y me comentaba que estaba esperando que pasara un poco esta crisis, el momento más álgido de la crisis para hacer una convocatoria al Congreso, pero de cualquier modo mañana va a haber reuniones en la OPP, va a ir el intendente de San José, va a ir a reunirse con la OPP y el intendente de Soriano, y yo el viernes estoy en la OPP también conversando de estos temas, ¿no? Perfecto. Botán es el presidente del Congreso. Botán es el presidente del Congreso, exactamente. Le agradecemos mucho este contacto. No, encantado. Estamos a las órdenes en la medida de lo posible para vehiculizar cualquier tipo de información que signifique una mejor calidad de vida para las personas que están sufriendo estas dificultades. Bueno. Muchas gracias por este contacto con La Tarde en Casa. Por su gentileza. Hasta luego. Hasta luego. Bien, cambiamos de departamento y vamos a otro intendente reincidente, de esos que tienen en su haber la posibilidad de mirar hacia atrás y decir si alguna vez han vivido una situación como esta. Señor intendente Carmelo Vidalín, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo anda? Bien. Nosotros, a pesar de la afectación de más de 5.000 personas, porque tenemos el río en casi 11 metros y hemos dado alerta porque sabemos que vamos a andar en los 12 metros con 8.000 personas afuera, con un comité de emergencia, entre comillas, lamentablemente aceitado, donde trabajamos muy organizadamente. Claro. Vamos a enfrentar esta situación con mucha responsabilidad. Tenemos alrededor de 300 personas que están en nuestros campamentos, en la explanada del estadio, también algunas situaciones especiales en los gimnasios, sobre todo madres, niños, bebés y adultos mayores. Muy buena atención alimentaria, buena atención en salud y gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de afectación a lo que es la seguridad. Debo valorar mucho esta madurez de los ciudadanos de Durazno, de todos. Quiero transmitirles que este comité se reúne 3 veces al día para tratar de dar información certera, porque lamentablemente
Este cambio climático que estamos viviendo hace que las informaciones muchas veces sean contradictorias. Bien. Y tampoco podemos dar informaciones que sean alarmistas. Claro. Intendente, pero a propósito de esto, las cifras oficiales hablan de 2.067 evacuados. Y usted decía que según sea la cota que registre el río, puede estar afectando a 5.000 o incluso a 8.000. ¿En qué lapso puede tener claro que se despeje o que se confirme este escenario? No, en estos momentos nosotros tenemos registrados 2.400 y pico personas, ¿verdad? De acuerdo. Pero esa gente que pasa por el Secoeda. Fuera de ellos hay otros 2.500 más que aún no han pasado, que aún no se han registrado, pero con la altura del río en estos momentos ya sabemos que son 5.000 Claro, personas. están fuera de su casa, aunque no se registraron. Desplazados, fuera de su casa, ¿verdad? Debo resaltar la madurez y la responsabilidad de estos ciudadanos afectados y de los no afectados que han sido solidarios frente a esta situación. Que pudiera ser más grave, porque nosotros no olvidemos que antes las primeras familias salían a los 6,90 metros, Claro. y desde hace unos años recién a partir de los 8,60 metros. O sea, se ha creado un barrio entero para familias que estaban entre los 6,90 metros y los 8,60 metros. Y tenemos un proyecto en coordinación con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para tratar de viabilizar viviendas para 53 familias que se encuentran en la cota de los 9 metros. Lamentablemente, este cambio climático nos afecta verdaderamente de una manera imprevista y que nos hace sufrir a todos las consecuencias de ello. Le agradecemos mucho el contacto, como le decíamos recién al intendente Moreira, estamos a las órdenes. No, como dos cositas más, dos o tres. Dos más. Dos. Yo soy el presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización. Bien. Estoy en contacto permanente con las autoridades del Gobierno Nacional que manifiestan la misma preocupación que los intendentes. Bien. La semana próxima, aún no está fijado el día, porque lo del martes va a depender mucho de los acontecimientos en la medida que estos se desarrollen, porque lamentablemente para este fin de semana están pronosticadas nuevas lluvias. Efectivamente. Entonces, la obligación de los gobernantes primero es estar cerca de la gente. Los otros pasos los podemos dar después. Y nosotros somos un grupo, los intendentes, que estamos por encima de los colores y lo que nos preocupa es verdaderamente la situación de nuestra gente. Vamos a confirmar qué día. 2. Este gobierno de Durazno hoy va a anunciar en una conferencia de prensa la licitación para la realización a través de empresas privadas de varias rutas internas que han sido afectadas y que a pesar de que nosotros disponemos de buena maquinaria, no damos abasto. Y queremos saber valorar y agradecer no solamente a los productores, queremos que ellos saquen su producción, sino fundamentalmente a nuestros vecinos del interior, que no pueden ser ciudadanos de segunda, tienen que ser ciudadanos de primera, igual que nosotros. En ese sentido, vamos a licitar tramos de la ruta 42, de la ex ruta 4 Camino a Feliciano, de lo que es el camino de la colonia Rosell y el camino de los paraguayos, o sea, 4 tramos importantes para de esa forma tratar de viabilizar el pasaje correcto de nuestra producción, pero también de los vecinos del interior. Muy importante lo que nos acaba de decir, de alguna manera estamos adelantando esa información que usted va a compartir en la conferencia de prensa a la que está llamando. Llama a licitación y es para caminería interna del departamento. Sí, señor. Nosotros somos de los gobiernos departamentales que gracias a Dios estamos bien económicamente. Hemos llevado una administración austera a través de las diferentes administraciones y en estos momentos de dificultades queremos estar cerca no solamente de los vecinos de la ciudad que están siendo afectados, sino también de los vecinos del interior, que muchas veces son los que nos permiten a los que estamos en la ciudad de disfrutar de determinadas prebendas que ellos no disfrutan.
Y también quiero dar tranquilidad, y agradezco muchísimo esta nota, a los vecinos de Sarandí del Xi. Bien. Porque existía temor de que el puente sobre el río Xi, el puente carretero sobre el río Xi, en Sarandí del Xi, que por segunda vez en la historia sufrió el pasaje de agua por encima del mismo, luego de una comunicación que hemos tenido con el ministro Rossi, podemos decir que el mismo no ha tenido movimiento ninguno, como tampoco ha tenido movimiento ninguno el puente de Durazno sobre la Ruta 5. Con esto queremos darle tranquilidad a los vecinos y a aquellos que transitan por los mismos. Muy importante. Muy bien, muchas gracias, intendente. A la orden. Muchas gracias. Hasta luego. Muy importante esa información que generó el contacto directo con el intendente Carmelo Vidalín, la posibilidad entonces de inmediata ya empezar a reparar esas rutas de caminería interna y esos dos puentes que, bueno, que los vecinos no sabían si los podían utilizar porque no sabían qué grado de daño habían tenido. ¿Vamos a ir a una pausa? Cómo no, después vamos a hablar sobre la medicina canábica, es decir, la medicina basada en la cannabis. Esto a raíz de que el sábado hay un curso, el primer curso de medicina canábica organizado por el Sindicato Médico del Uruguay, destinado a médicos, a enfermeras y enfermeros, a médicos de cualquier especialidad. El cannabis medicinal tiene un potencial terapéutico importante y los médicos tenemos que conocerlo. Esto lo afirmó la doctora Julia Galcerano. Esto es posible porque se ha regularizado también. La adquisición, la comercialización del cannabis es una práctica que en otros países ya tiene mucho tiempo y mucha experiencia acumulada. Bueno, pero vamos a ver de qué se trata. Sobre todo vamos a profundizar en el concepto de que el cannabis medicinal no es el mismo que el cannabis del ocio. Pero eso será luego de una breve pausa aquí en La Tarde en Casa. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11.